Bueno, vamos a empezar, yo creo, porque estamos aquí charlando nosotros y me da rabia, porque parece que hay una cuarta pared, pero vamos a tirar esa cuarta pared. Estábamos hablando de cómo íbamos a llevar el encuentro hoy. No sé si habéis estado en otros encuentros anteriores, pero normalmente pues yo presento, hago una introducción y luego les doy la palabra a mis invitados y después, cuando acaben ellos, siempre hay un espacio para vosotros y vosotras, para que podáis charlar con nosotros y nos preguntéis lo que queráis, añadáis, yo qué sé, información o anécdotas o lo que queráis, ¿vale? Hoy estamos un poco raros. Estoy yo aquí en el sofá como la reina y ellos ahí en la mesa, pero es que queríamos que se viese bien lo que trae Nieves, que es muy bonito, a pesar, ya os contará que hoy parece ser que se liaron las cosas, tanto para mí como para todas las personas. Y bueno, pero yo creo que os va a prestar y que lo vamos a pasar bien. Os agradezco muchísimo que hayáis venido a pasar esta tarde aquí con nosotras y con nosotros. Hoy la verdad es que es uno de los encuentros así más, quizás más originales, porque vamos a hablar de un animal que tiene un papel muy importante en la literatura, porque y no solo porque haya novelas o poemas o, no sé, ensayos o investigaciones, que las hay sobre los gatos y las gatas, sino porque hay muchos escritores, escritoras y poetas que somos amantes, pero amantes hasta un punto, no sé, un poco quizás de divinización, no sé, de idolatrización. Yo me considero un poco idólatra de mis gatos, de los gatos que he tenido. Y aprovechando que hace mucho calor aquí por los focos y tal, me he quitado la chaqueta y no sé si veis que aquí en este hombro tengo un gatín que es el gato de Cheshire, el gato de Alicia, que es una de mis obras favoritas, no solo de mi niñez, sino de adulta ya, de leer y releer Alicia en el País de las Maravillas, porque me encanta el sinsentido, el juego de las palabras y me encanta esa manera de aparecer y desaparecer del gato de Cheshire, ¿no? Que para mí es mi conciencia, mi manera de poner los pies en el suelo, porque yo siempre estoy en las nubes. Y también un poco el recordarme que tengo que ser como quiero ser. Aquí está él diciéndome estas cosas siempre, todos los días que lo miro. Voy a contaros un poco, bueno, como introducción yo quería hablaros un poco de mis gatos, de mis gatos que por ahora son 3. El primero se llamó Tristán y lo recogimos del río Piles, en Gijón, que lo habían tirado para que se ahogase con sus hermanos y hermanas, como suele hacer mucha gente. Y este era un superviviente y gritaba tanto, era chiquitín, pero maullaba tan fuerte que lo oímos y entonces lo recogimos. Y vino antes que mis hijas, se enamoró perdidamente de mí, me daba unos besos en el cuello que yo tenía que explicar que no eran de mi marido, que eran del gato. Y tuvimos una relación muy prestosa porque luego cuando nacieron mis hijas era como un hermano más. Un poco jugaba al fútbol con ellas, jugaba al escondite y a través de él yo sabía si pasaba algo grave cuando lloraban o no, o si era solo una rabieta de estas que no pasa nada, ¿no? Con los niños y las niñas. Después llegó Blas,
Blas era un gato ya un poco adulto. Vino de Alicante porque en su casa había un perro que lo maltrataba y vino muy tímido, es un gato blanco. Tristán era tigrado, Blas es blanco, porque todavía está, es blanco y con los ojos verdes. Y creemos que tiene algún espectro autista o algo así, porque es extraño. Es una persona, bueno, un gato un poco especial. Tiene que tener soledad, tiene que tener su espacio, bueno, es especial. Ahora vive con mi hija mayor. Y yo ahora tengo un gato negro que tiene 3 manchas blancas. Una aquí en el cuello, otra en la barriga y otra entre las 2 piernas. Y es el gato más mimoso que he conocido en mi vida. Él decidió ser mi hijo desde el primer momento. O sea, soy su madre, está feliz. Siempre que estoy yo, está feliz. Y lo puedo llevar a cualquier sitio. O sea, es un gato viajero. Yo viajo bastante por mi trabajo y él puede estar en cualquier casa siempre que esté yo. Simón se adapta a todo, con tal de tener su comidina, su arenero y a Ana ahí, ya está. Y bueno, pues aparte de eso, me gustaría deciros que hay algo que yo reflexioné, y es que yo creo que si he nacido varias veces, he nacido siempre gato, menos esta vez, pero gato macho. No sé muy bien por qué, pero yo con las gatas no acabo de entenderme. No sé si a vosotros os pasa. Bueno, tú tienes una gata y tú también. Tienes gata y gato, ¿verdad, Nieves? Y tú tienes gata y gato también. Vale, pues yo no sé qué pasa con las gatas, que no me entiendo con ellas. Tienen más carácter, ¿no? Bueno, ella es contigo. Ah, bueno, puede ser. Puede ser. Tú la culpable, cariño, no le digas nada a los gatos. Vale, Los pues gatos son sí, mira, eso no lo había pensado. Pero puede ser que mi carácter... Aquí se forma un frente aquí, defensor de los gatos, por si acaso. Por si acaso, ¿eh? De Vale. gatuna. Vale, bueno, pues nada, eso la verdad es que me llama la atención. Es una cosa que pensé muchas veces. ¿Por qué siempre elijo gatos? ¿Por qué me llevo mejor con los gatos? Bueno, pues no sé, será mi carácter, no sé. Tal vez seas una gata y ellos buscan pareja. No creo, No creo, no lo sé. Bueno, el caso, ya os conté mi vida con mis gatos. Ahora me gustaría contaros, ellos os van a hablar de escritores, escritoras y algunas personas de la cultura, aunque no sean escritores y escritoras. A mí me gustaría nombrar algunas poetas actuales que son amantes de los gatos, como por ejemplo, Chus Pato, no sé si os suena, es la Premio Nacional de Poesía 2024, es una poeta gallega. Elena Medel, que también es poeta y editora, ahora creo que ya no es editora, pero bueno, fue bastante conocida. Emma Pedreira, otra poeta gallega. Gloria Sánchez, es una poeta y escritora gallega que también tiene algunos libros infantiles, sobre todo escribe para niños y niñas. Gioconda Belli, y otras que ya no están, como Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, Wisława Szymborska, Audre Lorde o Alda Merini. Hay muchísimas y muchísimos más. Yo, como no se puede hablar de tantos y tantas, porque no nos daría esta tarde, voy a contaros un poco, voy a hablaros un poco de Cortázar y de María Zambrano. Cortázar, supongo que lo sabréis, que le gustaban mucho los gatos. Tuvo una gata que se llamaba Flanel,
porque la llamó así por su pelo, porque era muy suave, y vivió con él 15 años. En algunos de sus libros habla de Flanell, no la menciona con su nombre, creo, pero sí que hay referencias a ella. Y también tiene como una investigación que podéis escuchar en YouTube. Hay un vídeo de Cortázar hablando sobre gatos que se titula Los gatos, dignidad y libertad. Lo que más admiraba Cortázar de los gatos era su independencia y su libertad. Y le encantaba que se subieran a los tejados, porque para él era un símbolo de poder, como de mirar desde las alturas, ¿no? De estar casi más cerca del cielo, casi o sí, más cerca del cielo. El segundo gato que tuvo, que en realidad no tuvo, porque lo conoció cuando él iba de vacaciones a una casa cerca del mar, era un gato callejero que Cortázar lo llamó Theodor W. Adorno, igual que el filósofo alemán. Y era un gato que siempre llegaba magullado, sucio, porque andaba por la calle. Y entonces Cortázar pues lo limpiaba, le daba de comer, pero decía Julio Cortázar que los humanos no elegimos a los gatos, sino que los gatos y las gatas nos eligen a nosotras o a nosotros. Y entonces este gato no lo eligió a él, se fue con otra familia. Y a él le dio mucha pena, pero bueno, es así. Eligió a otra familia, lo vio pues eso, en otro tejado y jugando con niños de otra familia. María Zambrano, supongo que sabréis quién fue, filósofa, republicana y súper gatuna. Estuvo exiliada por republicana y tuvo un segundo exilio cuando vivía en Roma porque un vecino la denunció por la cantidad de gatos que tenía en su casa y tuvo que marcharse de Roma, y se llevó a sus gatos en jaulas. Rafael Alberti, cuando la vio salir, escribió o dijo esto que os voy a leer. María iniciaba la partida hacia el pequeño caserío francés de La Pièce, en la frontera suiza, con toda su corte felina a cuestas, maullando desde el interior de mínimas jaulas. Imaginaros a María Zambrano, a su hermana, porque estaba con ella, y el montón de gatos y gatas que había recogido en jaulas pequeñitas ahí maullando, ¿no? Detrás de ella. Me parece una imagen especial. De exilio también, ¿no? De inmigración, de emigrar de un sitio a otro, que es un tema muy actual ahora mismo. Bueno, para terminar y después darles paso a Nieves y a Pedro, me gustaría, Gloria Fuertes es una de mis poetas favoritas, me gustaría leeros un poema de Gloria Fuertes que yo utilizo mucho cuando doy talleres de escritura para niños y niñas. Y es cómo se dibuja un gato. Vais a pasar un buen rato mientras dibujáis un gato. Para dibujar un gato se dibuja un garabato. El garabato ya es gato, pero le faltan las cejas oblicuas y las orejas. Las orejas son 2 triángulos en pico y ahora el hocico. El bigote es importante. Un gato sin bigote es como una trompa sin elefante. Un gato sin bigote es como una jirafa sin cogote. Los ojitos orientales hacia arriba, las pupilas verticales, las uñas descomunales. Y hay que repasar el rabo, un rabirrabo muy tieso, porque el gato es muy travieso. Y aquí tenéis gato fino y el simpático felino, que es 2 veces animal, porque es un gato y araña. Qué chiste sensacional.
Y doy paso a Nieves, voy a presentárosla y vamos a escucharla, que nos va a contar cosas muy interesantes. Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica, pero sobre todo ávida lectora. Ha publicado más de 200 materiales didácticos multimedia, algunos de ellos traducidos a otras lenguas. Ha dirigido programas de radio y televisión y colabora en revistas educativas y en revistas literarias. Ha obtenido 14 premios literarios, 8 de poesía, 4 de relatos y 2 de cuentos. Y le han publicado, entre otros, los siguientes poemarios: Desde mis manos vegetales, en 1981, Trenes de cercanías, 2005, Manzanas rojas y la memoria del bosque y contrastes, en 2007, Luces y sombras, 2009, Con A de mujer, 2011, Desde todos los nombres, abecedario del olvido, 2014, Luz dormida y Como quien bebe lluvia de un espejo, con la Astura Ediciones, en 2025, que creo que es el último ¿no? Que lo tengo. Ha publicado 3 novelas también, una trilogía que se titula Vieja amiga oscuridad, con la editorial Astura también, Alicia en el país de la alegría, 2019, Vamos a contar mentiras, 2021, y Los sonidos del silencio, 2023. Ha publicado varios libros de relatos, el último, 7 vidas, que está aquí y lo tenéis ahí en la mesa por si os interesa luego comprarlo, con la editorial Newcastle Ediciones, 2024-2025, que dedica a sus gatos y gatas. Y de verdad que merece la pena leerlo, es muy entrañable, muy interesante y a mí me encantó, Nieves. Es autora de la investigación Descubrir lo que se sabe, estudio de género de 48 premios de poesía, editado por Tigres de Papel y Genealogías. Os pediría que le dieseis un aplauso y vamos a escuchar a Nieves. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias a la biblioteca y sobre todo gracias uno por uno y uno por una a quienes estáis aquí escuchándonos. ¿Se la oye bien? ¿Se me oye bien? No. A ver, hijos míos, hijas mías. Bueno, ahí mejor, ¿eh? Bueno, pues que os quiero mucho, gente. A mí me encanta la gente que viene a estas cosas, realmente, ¿eh? Sí, porque yo tengo 77 años, me gusta decirlo de entrada, para que quede claro que no tengo 2, que soy mayor, o soy una señora mayor. Y además también me gusta decir, ya que estamos en Asturias, que yo he venido muchísimo a Asturias, muchísimo, a hacer proyectos, pero eso era en otra vida. O sea, hace un montón de años he venido a dar cursos del profesorado, he venido a hacer exposiciones que duraban meses, he venido a mogollón de cosas, ¿no? Últimamente ya empieza a venir algo con Ana, algo más. Me encanta venir a Asturias, sois maravillosos, gente de Asturias, vamos. Decían antiguamente que Asturias era el cortafuegos del norte, yo lo creo, ¿eh? Cantabria no era eso, desde luego. Y bueno, yo qué sé, como soy mayor y soy de otra época, me gusta el teatro clásico. Me encanta cuando recitan poemas rimados, ¿eh? Entonces, cuando iba a escribir mi ponencia, decidí que como tengo mucho rollo y me iba a enrollar malamente y no iba a decir todo lo que quería decir, que lo mejor era que escribiese yo, como si fuese una obra de teatro, mi ponencia en estas sílabos rimados con rima consonante. Y de esta manera lo he medido, esto es menos de un cuarto de hora, que es lo que me dijeron que podía hablar. Así que os voy a leer la ponencia, ¿verdad? Como veis, es maravilloso. ¡Anda ya! No tengo remedio. Cuando me invitan a algo lo preparo muchísimo, porque siempre creo que no lo voy a hacer bien, fíjate. De tal forma que yo había traído un PPT, hice durante un montón de tiempo un PPT para proyectarlo aquí, y he traído el pendrive con el PPT dentro, de manera
que ha desaparecido de ahí, se ve que no lo grabé. Metí el PPT en la mochila, pero no estaba el PPT, nada. Lo que vais a ver de vez en cuando son algunas fotos de mis gatos. Miguel y yo, Miguel es mi marido que anda por ahí, que va a ser el que saque los gatos. Mira, ahí déjalo un poquito. Esta es nuestra gatita Andrea, que es la primera que tuvimos. Un desastre. O sea, se ve que pensé que la había grabado y no la había grabado. Pero en fin. Después de más de 30 años con gatos, os tengo que decir que si estáis aquí y escucháis esto, después tendréis gato o gata. Porque eso es la maravilla del universo, lo digo yo. 30 años. Yo cuando entró Andrea en mi casa, me ponía la boca rara. Decía, no sabía qué decir, o sea, era una maravilla tan grande, aquella cosita pequeñaja, que venía corriendo aquí y se subía. Eso es enorme. Yo soy otra persona desde que tengo gatos. Empiezo. Tras más de 12.000 días conviviendo con mis gatos, sé que no son insensatos y dan muchas alegrías. Creí saber sus secretos, mas solo vi lo evidente, lo que mostraban de frente, no sus encantos secretos. Andrea, aquí la tengan ustedes, esa preciosidad es Andrea, con sus 3 gatitos, viva y cercana, inteligente, amorosa, se volvía caprichosa. Sobre el teclado era humana. Entre mis brazos venía reclamando su lugar, sin dejarme trabajar. Y es que su ley imponía. Johnny, pasen ustedes a ver el Johnito, al siguiente diapositiva, por favor. Al Johnito. Ahí estamos. Johnito, el pobre, dale, ábrele. Johnny, sí. Johnny, el pobre, tenía un problema mental, porque los gatos y las gatas son como las personas. Tienen sus problemas. A nosotros se nos murió una de cáncer, o sea, tienen sus problemas de salud también, ¿sabes? Pues tenía un problema. Dice, Johnny vivía en otro mundo, iba siempre a su manera. Si al baño entrar le placiera, no paraba ni un segundo hasta no ver por el suelo los cepillos derribados. Él tiraba los cepillos de dientes, todo al suelo. Eran ritos esperados. Así nos tomaba el pelo. Currita, pongamos a Currita, por favor. Es esta preciosidad. Tienes que coger una gata porque son maravillosas las gatas y defensoras de ultranza de todo, ¿eh? Vale. Currita, gran cazadora, con brusismo inteligente, castañeteaba los dientes en su magia seductora. Moscas, lagartijas, paz, caían tras su destreza y en seco, con gran fiereza, las partía por la mitad. Jimmy, póngame usted a Jimmy, caballero. Esto era la maravilla del universo, el Jimito. Cual blando peluche, enorme, causaba enorme impresión y su hermoso corazón era dulce como un chuche. Yo me quedaba perpleja, pues para pedir permiso siempre era muy preciso. Chupaba a Miguel la oreja. Patitas, póngame usted a Patitas, esta belleza. En sus litigios nos arañaba y mordía, pero luego se rendía al cariño y sus prodigios. Y a quien le daba calor respondía con ternura. Fue mudando su bravura para entregarse al amor. Cata, pongamos a Cata, estas otras que hemos visto hasta aquí ya no están. Es terrible despedirles, o sea, es que es una cosa, duele en el alma totalmente. Pero bueno, sabemos que no puede ser que estén todo el tiempo, porque ellos, bueno, nuestros gatos han vivido en torno a 20 años, 19, 18, que es muchísimo para gatos. A partir de los 15 años ya es bastante. Patitas en sus litigios, bueno, Patitas, no, ya le he leído. Estamos hablando de Cata. Cata vino del jardín con un hijo tras sus pasos. Nos lo dejó en nuestros brazos y partió sin su botín. Mas volvió tiempo después con 2 gatitos pequeños que regalamos a dueños que fueron de su interés. Ahora vamos a ver a Blaquito. Esta es nuestra joya de la corona.
Blaquia es noble y cariñoso, es dulce, fiel, bonachón. Él siempre come un montón y retoza igual que un niño. Es tranquilo, es cariñoso, es grande, afable, feliz. De poeta es aprendiz, un gatito muy hermoso. Tras tanto tiempo a su lado, ignoraba casi todo. Comprender no había modo. Lo esencial quedó velado. Que por qué antes de llegar ya me aguarda. Y es que acierta. ¿Quién le avisa? ¿Quién le alerta para poderme esperar? ¿Y por qué su voz varía siempre distinta en su acento? ¿Habría el lenguaje en su intento que mi oído no entendía? ¿Y esa cola que se eriza, se repliega o se estremece? ¿Qué secreto allí acontece? ¿Qué señal lo simboliza? Pues yo me impuse un deber, indagar en su misterio, y sin rumbo y sin criterio me dispuse a conocer. Ahora sé que incorporado en su cerebro hay un chip que como un videoclip les proyecta el ser amado. 100 metros a la redonda pueden saber dónde estamos. Volvamos cuando volvamos, nos esperan, son la monda. Y hallé, con un cierto asombro, que escritor y gato vibran en la batalla que libran, como manos sobre el hombro. Para entender la razón, escribí yo 7 vidas, y entre páginas tejidas di con clara conclusión. No es el gato un animal, es un ánimo que observa desde el espejo y conserva su juicio casi inmortal. Somos, pues, no hay discusión, sus sirvientes sin descanso, en mantenimiento manso sin derecho a vacación. Y hoy aquí, en la biblioteca, hablaremos de estos seres, dándole vueltas, si quieres, a la fuerza de esta rueca. Pues el gato, estoy segura, es crítico singular. Puede sobre un texto estar sin temor, sin amargura. Mira al autor fijamente, bosteza con gran desdén y declara sin un bien que el capítulo es corriente. No precisa redactar ni reseñas ni tratados. Con dejarnos olvidados ya nos intenta juzgar. Y aún así seguimos fieles, escribiendo para él, como si en cada papel esperásemos sus mieles. Hoy quisiera presentar, si el tiempo me lo concede, 5 autores, si se puede, que lo supieron amar. Aceptaron sin rencores la dócil humillación y en callada devoción le rindieron sus favores. Charles Bukowski, este es el primero del que os voy a hablar. Una cosa es convivir y otra ceder el mandato. No es lo mismo tener gato que dejarlo decidir. Y en tal lucha desigual, pocos hubo tan sinceros, ni más lúcidos ni fieros en su rendición total. Hay quien mira al animal como objeto de escritura y hay quien con honda ternura se deja escribir tal cual. Bukowski fue de estos pocos que aprendieron la lección. No enseñaba en su visión, sino que escuchaba a locos. Un tipo duro, vencido por alcohol y por apuestas. En sus miradas honestas vio un refugio no fingido. Y entre gatos se volvía más corriente, más humano. Lo salvaje de su mano en caricias se rendía. Tuvo 9, o quizá más, una horda silenciosa que sin épica ruidosa le marcaban el compás. Y es que los gatos son dueños de la vida y de la muerte y nos lían de tal suerte que caemos en sus sueños. Son mis maestros, decía, los que me enseñan valor. Y en áspera voz de autor una verdad se encendía. Fernanda Pivano un día logró abrir su cerradura y mostró, sin impostura, lo que el mito no veía. Ya sin máscara ni exceso, habló en tropiezos de vida, de escritura y de bebido, de mujeres y de besos. Y en sus páginas quedó, sin ornato ni barniz, el reverso más feliz del hombre que lo escribió. Allí asoma, sin disfraz, entre sombras y entre brumas, un poema con sus plumas, mis gatos, limpio y veraz. Porque entre ellos encontró, sin doctrina ni consuelo, algo más firme que el suelo, una forma de ser yo. Ahora os voy a decir algo de Colette. Bueno, no hace falta decir cómo se llama. ¿Conoces a Colette? Pues ahora os voy a contar algo de esta señorina. Vivió tal como escribió, libre, honda, sin cadena, ni sumisa ni serena, dueña de lo que sintió. Para ella, el animal no era especie ni frontera, era forma verdadera de habitar en lo esencial, sensual sin pedir permiso, sensual sin pedir perdón,
Indomable en su latido, hizo del cuerpo un sentido y del deseo razón. El gato, en su compañía, no partía ni aguardaba, con su sombra gobernaba la secreta geografía. Elegancia sin exceso, independencia sin ruido, un deseo sostenido sin disfraz ni contrapeso. No acompañan, dictan leyes con silencio en la mirada y tras su calma afilada se desvelan como reyes. Y Colette lo comprendía, sin discurso ni argumento, que en su leve movimiento otra verdad se encendía. Porque el gato no se da ni se somete al querer, enseña sin pretender cómo ser y cómo estar. Bueno, si puedo seguir. Sí, claro, Nieves. Pues entonces hablaré de Patricia Highsman. Oscura en su precisión, obsesiva en la mirada, cada línea calculada como filo en la tensión. Amó al caracol callado, mas vivió entre ojos felinos, dos silencios muy vecinos en el pulso acumulado. En su mundo nada es puro, ni del todo transparente. Late siempre bajo el puente un acecho casi oscuro. Distancia que no perdona, cálculo que no es amor, sino pura luz, dolor, cuando apenas se razona. Sus criaturas, al mirar, no ocultan ni un parpadeo. Como gato en ronroneo, no sabe nunca parar. Fijan ojos, ven acentos, leen grietas invisibles y en gestos imperceptibles escriben todos los cuentos. Y así, la vida es el mundo y la narrativa el viento. Todo se vuelve alimento que se sueña en un segundo, porque en ese leve estar, quietud tensa contenida, se revela otra partida, la de ver ya sin mirar. Os hablaré ahora de Doris Lessing. No tengo ni idea cómo se pronuncia en inglés, pero he puesto al lado. Doris Lessing. Hay que trucos, ¿no? Puedo hablar en alemán, en francés, pero en inglés se me... Mira el mundo sin temblor, con lucidez afilada, y tras su estancia habitada, siempre un gato alrededor. Nada escapa a su saber, ni lo mínimo, ni el gesto, todo hallaba un manifiesto en su infinito poder. Para ella el animal no era adorno ni presencia, era fiel inteligencia de un lenguaje no verbal, porque la vida gatuna es el invento más fiero de un cariño verdadero que puede atrapar la luna. Testigo de lo diario, de la casa y su latido, de lo apenas percibido y del pulso necesario, mas también en su distancia guardan ley que no es humana, otra lógica más llana, sin culpa ni circunstancia. Y así, entre sombra y razón, entre subida y descenso, los gatos no dan consenso, le ofrecían su visión, porque saben, sin hablar, lo que el mundo no confiesa, y en su calma, siempre espesa, nos enseñan a mirar. Bueno, Jorge Luis Borges, además de muchas cosas, también era amante de los gaticos. Voy a hablar de esa parte suya, ¿eh? Hombre de 1000 bibliotecas, de laberintos sin fin, donde el tiempo es un jardín de páginas nunca secas, y entre libros y penumbra, con su paso sigiloso, un enigma silencioso en su estancia lo deslumbra. Para Borges el felino no era un ser de compañía, era pura alegoría de un misterio sin destino. Habita el puro presente, sin pasado que lo ate, ni futuro que lo trate de mudar, lo que es su ente. Y en su gesto hay dignidad de otro afán, de otra memoria, como si en secreta historia su cifrara eternidad. No se deja descifrar, ni se entrega a la mirada, es pregunta no enunciada que nos vuelve a interrogar. Y quizá en su quietud late un tiempo no medido, un instante detenido que roza la plenitud, porque el gato en su existir, sin principio ni final, es un símbolo cabal de lo eterno de vivir. Os relaté mi verdad, lo que a diario yo aprendo con Cata y Blackie, sintiendo su callada tempestad. Mientras sangra el mundo en guerra, entre engaños y maldades, ellos, sus habilidades, siguen fieles a la tierra, caminando sin estruendo, pero observándolo todo, sin imponer nunca un modo, pero estando y resistiendo,
con mirada que no miente, sin ceder a la impostura, guardan firme una figura en vigilia permanente. Tal vez sigan viendo aún lo que ya ahora sabemos, lo que un día comprendemos y después pierde su luz. Y en su silencio tenaz, sin proclamas ni banderas, dicen no a las quimeras de la guerra y su disfraz. Cuando todo es confusión, cuando el mundo se desquicia, ellos, sin ley ni codicia, permanecen como son. Libres, atentos, enteros, sin traicionar los sentidos, en su ser tan contenidos, incorruptibles, sinceros. Y es que ellos no han cambiado, nosotros sí. Los humanos hemos cambiado y ya no somos lo que éramos, las personas que querían vivir juntas y felices para siempre. Os aseguro que si tenéis gatos, lo conseguiréis. Es imposible ser infeliz cuando ves al gato o la gata. Tú te acercas y dices, ¿pero qué estás haciendo? Que eso no se hace, que no, que no, que no, que no. Y entonces viene así despacito y te pone la manita así en la cara. Dices tú, por favor. Me dan ganas de llorar al escuchar. Es una cosa totalmente... O sea, nosotros hemos tenido nuestros gatos siempre dentro de la casa. Poco a poco les hemos ido dando más libertad, ¿verdad? Y ahora, estos dos últimos gatitos, no los podemos tener encerrados. Les teníamos dentro a Blackie. Blackie se escapó, rompió la ventana y salió al jardín. Arañando la ventana rompió de tela metálica, porque él quería salir al jardín. Entonces ahora nuestros dos gatitos están en un espacio maravilloso que es el porche de la casa, entran a veces a la cocina, pero no a casa porque no quieren, ¿eh? Y os voy a decir una cosa a los que dicen, es que no se puede tener gato porque eso es muy difícil, no. Ahora mismo hay, por ejemplo, un comedero automático que dispensan la comida que necesitan los gatitos, que además tienen una cámara. Nosotros estamos aquí y vemos si están nuestros gatitos allí comiendo o no, si están en el sofá durmiendo o no, o si están en el jardín. Se puede saber. Y además estos dos gatitos, como ella vino callejera, no querían hacer sus caquitas en lo de la tierra. No, iba allí, no quería. Así que han ido al jardín y en un sitio bien apartado, en un rincón, han arañado y han sacado arena suficiente para ir allí a hacer sus necesidades. No quieren en otro sitio. No los podemos dejar encerrados porque no quieren. Sería imposible. Ahora hemos comprado... Bueno, cuando tuvimos a nuestros primeros gatos, arañaban los sofás, los rompían todo perdido. Las cortinas todas había que quitarlas porque las tiraban al suelo. Todo esto, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que comprar unos sofás de cuero para que no los arañasen. Pero Patitas las arañaba también. Tuvimos que tapizar. Pues ahora hay unas telas, chica, que aunque lo arañen no rompen. Bueno, esta es mi verdad. Durante un montón de meses investigué en todas las investigaciones, que son muchas, que han hecho grandes universidades de todo el mundo sobre los gatos. Investigaciones de años trabajando para que nos cuenten si hablan los gatos. Yo ya sé cuáles son sus sonidos y los he puesto ahí. Cuando dicen miau, cuando dicen miau, es decir, tiene 4 o 5 sonidos que se identifican con cosas concretas. Y aunque yo me lo escucho... Luego, si eso nos lo cuentas, ¿vale? ¿Te parece, Nieves? Se acabó, porque si no, a este pobre chico no le voy a hacer. Os dije yo que esto era sí, mucho. Pero tenemos tiempo después. Perdonen y además ustedes, esa parte... gracias. Nieves, muchas gracias, Nieves. Que esa parte a mí me pareció muy interesante, el saber qué dicen. Más o menos te puedes hacer una idea de lo que dicen, pero bueno, me pareció muy interesante cuando lo leí en Siete Vidas, Nieves. Muchas gracias, fue muy guapo. Voy a presentaros a Pedro Zuazúa, que no quería tener gatos, pero ahora tiene 2. Nació en Oviedo, aunque no vive aquí ahora, pero nació en Oviedo en 1981 y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, El País, y en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Empezó su carrera profesional en la Nueva España y posteriormente se incorporó al País.
Trabajó en la Fundación Princesa de Asturias y en 2008 pues, comenzó a trabajar en el Centro Niemeyer. En 2010 fue nombrado director de comunicación del país y en la actualidad desempeña labores de gestión en el diario. Es autor de 2 libros sobre gatos, que los tengo aquí y también los tenéis ahí en la mesa, ¿vale? Si queréis después comprar los libros, están aquí ellos para dedicároslos y seguro que les presta mucho dedicároslos. Los libros de Pedro se titulan En mi casa no entra un gato y Días para ser gato. En el primero es cuando habla de cómo empezó a ser gatuno, ¿no? De cómo, de no querer tener gatos en casa, pues de repente apareció una gata preciosa en su vida, ¿no? Y luego hubo otro. ¿Cómo se llaman tus gatos, Pedro? La primera se llama Mía y el segundo se llama Atún. Atún, es verdad que me encantó Atún para un gato, me parece precioso. Sabes que el nombre de un gato da igual porque aunque lo llames no viene, o sea que ¿no? puedes llamarlo como quieras, ¿no? Aunque le llames de cualquier cosa, si quiere venir, ya. Ya. Yo conocí a un gato, también me gustó muchísimo el nombre, que se llamaba Turrón, que me parece un nombre precioso para un gato también. Bueno, también escribió un libro sobre utopías urbanísticas, ¿verdad? Que se titula 44 paseos por las colonias históricas de Madrid. Y nada, la verdad, supongo que estaréis encantados y encantadas de seguir escuchando historias de gatos y de escritores y escritoras. Así que vamos a escuchar lo que nos va a contar Pedro ahora mismo, ¿vale? ¿Le dais un aplauso? Muchas gracias, Ana, muchas gracias por la invitación al ciclo Palabra Viva, que es mucho mérito la gente que propone cosas culturales y se le ocurra y logra que pues podamos venir desde Madrid a participar en esto. Así que muchas gracias por la invitación y enhorabuena a mi compañera de mesa, que claro me ha dejado muy mal porque ha hecho ahí unos versos y sobre todo se ha traído las fotos de sus gatos y claro, eso ya es jugar con ventaja. Sí, pero bueno, no es lo mismo porque en grande triunfan más. Pero bueno, voy a sacar esto de aquí para hablar un poquito más cómodo. Cuando nos pediste que eligiéramos literatura sobre gatos, tal vez por la deformación profesional del periodismo, el primero que elegí yo fue un libro que se llama Un león en el sofá. Un león en el sofá es un libro de una etóloga estadounidense que se llama Abigail Tucker. Sí. Y es un libro que es muy interesante para los que vivimos con gatos, porque cuando vives con un gato empiezas un periodo de observación permanente. Es decir, el gato es incomprensible, es inabarcable, es salvaje, no puedes entrenarlo. De hecho, ahora decíamos lo del nombre, pero yo me pasé 2 semanas pensando que Mía era sorda, porque no venía nunca a cuando yo la llamaba, ¿no? Y entonces, al leer ese libro, te das cuenta de que todo tiene explicación. Los gatos son unos seres que llevan 10.000 años con el ser humano y se acercaron al ser humano por interés. Es decir, el gato no es que el ser humano lo domesticara, de hecho es un animal que no está domesticado. Es decir, si Mía y Atún mañana les faltara yo, sospecho que no me echarían nada de menos y que lo que echarían de menos es que alguien fuera a darles de comer, ¿no? Eso me da mucha pena que lo digas. No, pero es cierto. Y que les limpiara el arenero, que es lo básico, ¿no? Pero son animales que se acercaron al ser humano, ¿por qué? Porque el ser humano un día entendió, en la zona de Mesopotamia, entendió que había que almacenar la comida, que no hacía falta estar todo el día moviéndose de un lado a otro, y al almacenar la comida en graneros aparecieron los ratones. Y detrás de los ratones aparecieron los gatos. Es decir, ya empezaban pensando que ahí había comida. Bueno, es un animal que te permite no tener que estar muy pendiente de él, infinitamente más pendiente de él que el de ti, pero es sobre todo un animal que en términos de evolución no ha evolucionado prácticamente nada desde el primer gato que se vio en Mesopotamia al que se ve hoy. Y además hay apenas 30 especies de gatos, es decir, el gato no es un animal muy comercial, porque sabéis que una pareja de gatos que tiene una camada, en 4 años, si tiene camadas perfectas, puede dar lugar a 450.000 gatos. Es decir, si cada año van saliendo las camadas, se va reproduciendo, por eso aparecen gatos en todos los lados, ¿no? Pero entonces, claro,
te interesa decir, oye, a mí este animal que no me da nada, que no participa en nada de la casa, que no me ayuda en nada, que no puedo, que ni me vigila la casa ni nada, me despierta a las 5 de la mañana, ¿por qué me interesa tanto, no? Bueno, pues tiene una explicación que es básicamente el instinto. Los gatos, esto lo aprendes cuando lees el libro de Abigail Tucker, yo no tenía ni idea, tienen la cara que a nosotros nos recuerda a la de los bebés. Es decir, los gatos, si os tenéis gato aquí, ¿cuántos tenéis gato de aquí? Hay muy poquito con gato, ¿eh? Algunos se levantan como con timidez. O sea, aquí somos mayoría, no os preocupéis. Bueno, el gato tiene la cara que se mantiene en un plano, como el del bebé. Tiene nariz, tiene ojos, es decir, no es como el perro que le sale el hocico, ¿no? O el caballo que tiene... Entonces, eso en primer lugar. La cara nos lanza unos mensajes de relación con el bebé. Pero es que además los maullidos, que es seguramente lo que hizo que a ti te llamara la atención el gato cuando pasabas por el río Piles, sí. Nos refieren también al llanto de los bebés. Es decir, ese maullido instintivamente nos lleva al llanto de los niños recién nacidos. De ahí que tengamos esa querencia por ellos. Sin embargo, los gatos, en contra de lo que parece hoy en día, que dominan Internet sin tener acceso a Internet, estuvieron mucho tiempo proscritos, porque incluso el Vaticano lanzó una orden contra ellos, contra los sapos y no sé qué otro animal, que no sé qué culpa tendrían. Y esa leyenda negra, también esa supuesta historia de la peste negra que decían que la habían transmitido ellos, todo eso, llegó hasta nuestros días, hasta hace muy pocos años. Todos los escritores que has citado, Nieves, casi todos, son escritores malditos, es decir, Bukowski, todos son gente muy rara, ¿no? Y todos tenían gato. Qué casualidad, ¿no? Pero además pasaba una cosa que a mí siempre me hace gracia, porque yo cuando a mi madre le dije que iba a adoptar un gato, lo primero que me dijo fue: entonces no te vas a casar nunca. Porque es verdad que el gato tiene una... Bueno, pues injustamente y por el machismo que hay en la sociedad, el gato es de solteronas, ¿no? Pero también es de solterones, quiero decir, porque yo de aquella estaba soltero cuando adopté a la gata. Y es verdad que tiene un punto extraño, pero creo que tiene ese punto extraño, ¿por qué? Porque no podemos explicarlo. Porque el gato tiene una, iba a decir filosofía de vida, pero no, porque es un animal, pero tiene una manera de estar en el mundo que lo que sucede conviene. Es decir, al gato le parece bien la caja en la que viene su regalo. De hecho, le parece mejor la caja que el regalo. Le parece fantástico cuando te pones a barrer la casa, porque la escoba le parece muy atractiva. Es decir, el gato es feliz con lo que tiene, ¿no? Duerme en cualquier postura, duermen 16 horas al día, no tienen que hacer la cama, no tienen que ir al colegio. Como decía mi madre, decía, yo de mayor quiero ser gato, ¿no? Sí. Porque es verdad que es un animal que tiene esa ventaja. Entonces creo que a los escritores malditos lo que les atrajo de los gatos fue precisamente que no eran fáciles de explicar ni de convencer, y que tienen un punto de parecerse al ser humano en cuanto a lo egoístas que son. Es decir, el gato no te va a hacer caso cuando tú quieres, no te va a acompañar cuando tú quieres, no te va a servir de despertador. De hecho, te va a despertar siempre 10 minutos antes de que suene el despertador. El gato siempre va a estar en el lado incorrecto de la puerta. Es decir, al gato siempre le parece mal el lado en el que se ha quedado. Y eso es un poco el ser humano hoy, ¿no? Es decir, esa cosa de pensar que siempre está pasando, la orilla es más verde, ¿no?, en la vereda del vecino que en la tuya. Y al gato le pasa eso. Al gato, cuando tú estás haciendo algo interesante, se para. Mira, nosotros hacemos un espectáculo, está aquí Pablo Moro, que me acompaña, hacemos un espectáculo que se llama En mi casa no entra un gato, y elegimos siempre 2 canciones que hablan de los gatos, ¿no? Bueno, que decimos que hablan de los gatos porque es la filosofía de los gatos. Esto es como cuando hay una pareja que van a tener un hijo que solamente ven mujeres embarazadas por la calle, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, siempre decimos que No me importa nada de Luz Casal es el reflejo de lo que sería la manera de pensar de un gato, ¿no? Salvo cuando al gato le importa lo que tú estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo le quita el interés sobre el gato, ¿no? Y hablando de libros, en la pandemia recuerdo que leí un libro de Jonathan Franzen que se llamaba Las correcciones, que me pareció un tostón, pero soy de esas personas que no puede acabar un libro, o sea, que no puede dejar un libro. Entonces, los gatos no aparecieron en ningún momento por ahí, mientras que yo leía el libro. Luego me puse con La novia gitana, que sí me enganchó mucho, y entonces no hacían más que aparecer entre medias. Es decir, era como que ellos notaban, ¿no? Luego, cuando pones un partido del Oviedo, tú pones un Madrid-Barça y los gatos no se ponen.
pero pones un partido del Oviedo y entonces se ponen. Normal. Porque tienes interés. Entonces, como además persiguen la pelota y el Oviedo tiene una tendencia muy extraña a tirar la pelota fuera, ¿no? Pues claro, persiguen la pelota fuera del marco de la televisión, ¿no? Entonces, eso podríamos hacerlo los dos también, ponernos delante de la tele. Depende de qué equipo seas, ¿no? Claro. Y luego hay una cosa que aquí, Nieves, tengo que reñirla un poco porque ha contado uno de los secretos. En la parte de lo que serían los hombres y las mujeres que hablan de los gatos, sería limón y sal de Julieta Venegas, ¿no? Que dice, yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada, ¿no? Porque tenemos un pacto, los que tenemos gatos, que es que no podemos contar los defectos de los gatos, porque si no, no colocaríamos un gato nunca. Es decir, el gato es un animal que, insisto, no vale para nada. O sea, el gato no vale para nada. No, en serio. Por eso es tan necesario. Claro. Entonces es un gato. Como la poesía. Es puro adonismo, ¿no? Y el gato, dentro de esa inutilidad, lo que hacemos los dueños de gatos es siempre nos dicen, oye, ¿a ti el gato te rasca el sofá? Y decimos, no, a mí no me rasca el sofá nunca. O sea, si veis el sofá de mi casa, caéis para atrás. O sea, tiene ya un agujero que puedes llegar de un lado a otro, ¿no? Que ya al final no lo cambias, porque esto también, como decía en mi casa, los vaqueros, ¿para qué están? Pues para romperlos, ¿no? Pues para eso están los sofás. Y lo que hacemos todos para seguir colocando gatos per secula seculorum es no contar nunca los defectos de los gatos. Entonces siempre decimos, no, digo broma, pero siempre decimos, no te despiertan por la noche, no te preocupes, que vas a estar muy feliz, va a ser súper cariñoso. Pero en su defensa tengo que decir que alguna vez que, por ejemplo, un día que me rompí la rodilla y lloré, cuando abrí los ojos después de estar llorando, Mía me estaba mirando. Claro. Pero no sé si es porque me quería comer, porque me vio frágil, ¿no? O porque estaba compadeciéndose de su ama. Porque luego también los gatos sí que tienen dos ventajas, voy a decir. La primera es que les puedes trasladar tu hipocondria, si eres hipocondriaco, ¿no? Entonces estás preocupado permanentemente de que les pase algo, ¿no? Respira un poco mal. Yo cuando era pequeña Mía, un día me agobié porque respiraba muy rápido y le apuntaba las respiraciones. Y la veterinaria me dijo, déjalo estar, de verdad, déjalo que está la gata bien. Y la segunda, más importante, es que si eres un poco miedoso, yo antes tenía miedo a los fantasmas, ahora no, porque todos los ruidos son de los gatos. Entonces es una gran ventaja si tienes un gato o dos, porque cualquier ruido, a lo mejor es un fantasma de verdad, pero en este caso yo pienso que son unos gatos, ¿no? Todo esto lo entendí leyendo el libro de Abigail Tucker, que os recomiendo porque es muy entretenido y es muy, muy didáctico y está muy bien explicado, habla mucho de ciencia, pero la segunda recomendación que os voy a hacer es este libro que es de Genki Kawamura, que es un escritor japonés, que se llama Si los gatos desaparecieran del mundo. Es una novela, es casi un cuento largo, diría, que cuenta la historia de un cartero al que un día le diagnostican una enfermedad terminal, ¿no? Y él, cuando llega a casa, él tiene un gato, tiene dos gatos, se llaman Lechuga y Col, y de repente, por la noche, ese día, cuando le dan el diagnóstico, se le aparece el diablo. Y el diablo le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto. Tú puedes ir, yo te doy un día de vida más por cada día por cada cosa que tú decidas que desaparezca del mundo, ¿no? Entonces empieza, pues, los relojes, el cine, los teléfonos, van desapareciendo cosas, ¿no? Y cuando llega un momento final que el diablo ya se va cansando de él, porque dice, oye, a ver, esto de tal, aquí hay que ventilar y hay que poner un poco, ¿no? Este juego de qué prefieres, ¿no? Que sea una... Y entonces le dice, tienes que hacer desaparecer a los gatos. Y entonces hay un momento que se relaciona mucho, que tiene mucho que ver también con mi segundo libro, con Días para ser gato, relacionado con la muerte de su madre, ¿no? Y de la desaparición, lo que ha dicho también Nieves de cuando desaparece un gato, porque al final los gatos duran mucho menos que nosotros, en teoría, y por suerte. Pero es verdad que hay una separación que yo no la he vivido, pero por las que lo habéis vivido, como lo contáis, debe ser muy, muy doloroso. Y esta mañana, mientras que venía en el avión releyendo el libro, me puse a llorar al leerlo porque me emocionó mucho. No sé, estaba así blandete y vengo cansado, unos días muy, muy intensos. Claro. Y entonces he seleccionado dos lecturas y con esto ya termino mi intervención. Dice, me emocioné al contemplar su cara. Un profundo dolor me inundó el pecho y noté que estaba llorando delante de Col. Col es el gato que os he dicho antes. Este se me acercó, preocupado al parecer, y se subió a mis rodillas. El calor que transmitía a mi cuerpo me serenó. El gato es un magnífico animal. Jamás reacciona a mis sentimientos, pero en los momentos en que estoy sumido en la amargura, viene a mi lado. Al igual que sucede con el tiempo, en el mundo gatuno no existe la soledad.
No hay más que el tiempo durante el que el gato está solo y el tiempo en el que está con alguien. Probablemente la soledad es una posesión exclusiva de las personas. Y luego, y ya con esto termino, seleccioné otro texto que hablaba precisamente de la separación. Decía, sin embargo, tampoco nosotros podemos entristecernos por nuestra propia desaparición. La muerte es algo que nos rodea, que le sucede a los demás, pero que no podemos experimentar cuando nos suceda a nosotros. Es decir, en esencia la muerte del gato y la del ser humano no se diferencian. Esta idea me hizo comprender por qué cuidamos a los gatos. ¿No será debido a que no nos conocemos y deseamos saber cómo es nuestra imagen y cómo será nuestro futuro y nuestra muerte? Mi madre estaba en lo cierto. No es que los gatos nos necesiten, sino que nosotros les necesitamos a ellos. Y entonces, bueno, y esta mañana venía releyéndolo y bueno, me alegré y bueno, son mis dos recomendaciones. Hay muchísima literatura felina, muy buena, muy divertida, para todos los gustos. Y además, hoy en día, como los gatos están viviendo un momento estelar de su historia, bueno, pues seguro que hay cualquier opción y cualquier género literario ya los abarca. Literatura oriental muchísima, porque los gatos ahí tienen como un papel importante en Oriente. Bueno, por ejemplo, en Egipto eran sagrados y eso, pero bueno, ahora yo estaba hablando más de Japón y de China, que hay muchos libros, muchos escritores y escritoras que los protagonistas son los gatos. Sí, dime, Nieves. Quería decir una cosa. Sí. Has dicho, mira, eso es verdad. Yo casi nunca he estado enferma, pero una vez estuve enferma de estar en la cama, metida. No podía levantarme. Mi gatita Andrea se vino, me acarició, se sentó abajo y no quería bajarse ni para comer ni para hacer... Cuando queríamos que hiciese eso, me tenía yo que levantar, aunque estaba enferma, y bajar donde estaba su arenero, porque ella no se movía de ahí. Ya. Y si yo gritaba, decía, pero bueno, ¿esto qué pasa? Venía aquí y me tapaba la boca. Se subía y me tapaba la boca, como diciendo que no quiero. Hay un montón de cosas en las cuales... efectivamente cuando nos echan en falta. Yo viajaba mucho por aquella época y ella cogía una prenda mía a saber de dónde la sacaba, algunas veces bragas del cajón de las bragas, subía con ellas y se las ponía a Miguel al lado y le daba así ¿dónde está esta? Nieves, si no te importa, coge el micro, porque así yo creo que se te oye mejor, lo acercas más, es más fácil. Vale, quiero decir que quienes hemos tenido gatos y mucho tiempo, tenemos muchísimas anécdotas maravillosas que nos dicen que es maravilloso tener gatos. Nosotros, Miguel y yo, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es ir a ver a nuestros gatitos, que nos están esperando como agua de mayo allí, esperando allí, queriéndonos hacer cosas. Y eso que estos son callejeros, como estoy diciendo, pueden salir de casa. Ella no sale. Ella sale solo a hacer sus necesidades y vuelve. Él sale, se da un paseo, a veces está un par de horas fuera y vuelve otra vez. Siempre vuelve. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, vuelven porque quieren, porque les da la gana, porque no necesitan nada. No necesitan nada. Bueno, y si hablamos de cazar, en el jardín... yo he visto a mi patitas cazar en vuelo a un pájaro a una altura tremenda, partirle a la mitad y después llevarme la cabeza como regalo. Sí, lo peor son los trofeos, cuando te traen los trofeos que te eso llevan. No es muy agradable. Pues pero yo creo que los míos no durarían un día en la calle porque son dos El inútiles, mío tampoco, de verdad. Los míos no saben cazar ni una pluma que les pongo allí. Los míos son muy torpes. El mío es casero, pero mi hija mayor trabaja ahora en Tineo, es profesora de secundaria en Tineo y llevé al gato, claro, porque estuve 2 meses con ella para que se adaptase y eso, porque es su primer trabajo. Y un día yo estaba trabajando y llega Simón, mi gato, con un ratón en la boca, un ratón de estos de campo. Pero yo pegué un grito como, por favor, aléjate de mí. Pero él venía encantado de la vida, venía a explicarme que era un gato de verdad, porque hasta ese momento
había sido un niño casi. Mira, nuestra para mí. Cata, Yo, si perdón, os parece, perdón, Nieves, aparte de nuestras anécdotas, a mí me gustaría que alguien del público Eso es. contase anécdotas o que nos preguntase o que también nos recomendase algún libro o lo que queráis, si os apetece, ¿vale? Porque si no, sí, Carmen. Ah, pues sí, pues muchas venga, un gracias, vaya. aplauso. Muchas gracias. Claro. Comprar Vale. sus libros. Yo me he leído los 2 libros de Pedro Sí. y son una maravilla. Sí, son muy los tiene ahí, prestosos. de verdad disfrutaréis leyéndolo. Y el tuyo también, Porque son muy Nieves. hermosos y son muy tiernos. A mí, yo me parecía que le estaba escudiendo a él con sus gatitos, ¿no? La verdad. Bueno, creo que Pedro también es muy tierno, por lo que dice. De que Bueno, es que, es- a ver, los se libros emociona. los libros son 2 diarios casi, porque Sí. la historia que cuenta el primero es, a mí me enjaretaron una gata sin que yo lo quisiera. Es decir, y de hecho la quise devolver, porque lo que decía... Porque no te dejaba dormir, ¿no? porque la primera noche aquello fue un suplicio. Y entonces yo nunca había tenido un animal, ni había convivido con un animal, y lo que pensaba era que un gato pues dormía 12 horas, yo me iba a trabajar, nos dábamos los buenos días y volvía por la noche, nos contábamos cómo nos había ido el día y para casa, a la cama a dormir. Y claro, la primera noche maullando todo el rato, saltaba encima de la cama, era un mico, era una palma. Pero además yo tenía un miedo, una cosa muy curiosísima, a que me sacara los ojos mientras dormía. Y no me podía dormir. Y la dejaba fuera de la habitación y empezaba a dar patadas a la habitación. Y luego, curiosamente, que es lo que hacen los gatos, que es como decía Stendhal, decía, lo que engancha del amor es la incertidumbre, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, cuando no me hacía caso, entonces me levantaba yo a ver dónde estaba, ¿no? Pues digo, a ver por dónde va a aparecer para asesinarme. Y de hecho la quise devolver, pero sucedió una cosa esa semana, que es que estaba en esa semana que todavía piensas que puedes educar al gato, ¿no? Que es un proceso que dura entre 1 y 3 días. Hasta que te das cuenta de que no. Y entonces vino una amiga que me había enjaretado al gato porque le dije, no, tú vienes aquí a cuidarlo, claro. Y entonces estábamos cenando y le intenté decir que no se subiera a la mesa. Porque otra cosa muy curiosa es cómo saben cuáles son los lugares de la casa. Sí. Es decir, la gata llegó el primer día y sin decirle nada se sentó donde me tumbo yo a dormir la siesta. Ujú. Es decir, nunca había visto la casa ni nada. Y dije, ¿qué haces? O sea, quita de ahí. No, pero no se quitó. Entonces, No. bueno, entonces, al ir a cogerla se me escurrió de las manos y se cayó. Y sabéis que los gatos, si se caen desde un 3er piso, les da tiempo a girarse, a lo mejor. Pero desde una altura muy cuando es baja, más no, bajo. claro, no pueden girarse. Y entonces, de repente empezó a cojear. Y yo llegué me empecé a agobiar porque la veía cojeando a la gata. Sabéis que el gato es el animal más ágil que hay en el mundo. Y yo pensando, o sea, acabo de estropear en 3 días al animal más ágil que hay. Tengo un gato cojeando ahora mismo. ¿Qué hago con esto? Y entonces llamé a mi veterinaria, que igual que vosotros tenéis un médico al que vais y otro al que llamáis, yo tengo una veterinaria a la que voy y otra a la que llamo. Y le digo, oye, mira, Vero, es de aquí de Oviedo. Digo, Vero, mira que tal. Me acuerdo que me dijo, no le des ibuprofeno, me dijo. Que yo no había pensado nunca en dar ibuprofeno, pero bueno. Y entonces me dijo, mira, si estás muy agobiado, vete a urgencias. ¿Y a urgencias de dónde? Y dije, no, urgencias de veterinarios, que hay, yo no sabía que había. Entonces, vamos para allá con el gato y llegamos a urgencias. Y entonces pasa esto que pasa cuando estás en la empresa y no funciona el ordenador, viene el técnico y funciona el ordenador perfectamente, pues coge la gata y se pone a caminar normal. Y le digo, hombre, cabrita, digo, ahora cojea, ¿no? Que llevamos aquí, me hemos venido un taxi hasta aquí. Y entonces nada, le hicieron una radiografía de la zarpita y entonces me dijo la veterinaria, mira, Pedro, no te preocupes, que no lo has estropeado, tranquilo. Tiene un poquito de torsión, pero no pasa nada, se va a recuperar, llévala para casa, normal. Entonces, cuando llegué a casa, mi amiga Bárbara se fue para la suya y me mandó una foto que había hecho de la radiografía. Entonces, en la radiografía arriba ponía Mia Zuazua. Y entonces me di cuenta de que la quería en ese momento. Claro. O sea, porque me emocioné, dije, joder, no quiero que le pase nada. Es decir, hace 3 días quería echarla de aquí y ahora, si le pasara algo, me entristecería mucho. Sí.
Y entonces ese es el proceso. Digo, si vais a tener un gato, tened en cuenta que a la semana ya está. Es decir, no tenéis más, no hay vuelta, ¿vale? Si queréis devolverlo, tienes el primer día. O sea, no lo hagáis más tarde. Bueno, eso, por favor, tenemos un micro por ahí que os va a pasar Juan Pablo, si queréis, y nos contáis cocinas de... ¿Qué querías hablar tú? Vale. Porfa, que nos prestan. Alguien que nos cuente algo, que nos recomiende un libro, que... ¿Nadie se atreve? Sí, ya tenemos ahí. Espera, luego te pasamos el micro, Carol, ¿vale? Bueno, yo no entiendo nada de gatos y de hecho me dan bastante miedo y me han encantado las 3 intervenciones. Gracias. Y decís que os contemos si conocemos algún gato. Pues mi interés en primero con los gatos fue porque descubrí aquí en esta biblioteca no hace mucho un libro de una japonesa que yo creo que es del género de autoayuda, que no llegué a llevarme, y se llama Te receto un gato. No sé si habéis... Te receto un gato. No sé si habéis... Parecía, ¿No? me Sí, parece que... está muy bien ese libro. Sí, ¿no? Sí. Y, Sí, pues es un libro que además es como que las personas van con problemas, ¿no? Y entonces le va como diciendo, Sí. pues tú, para ti este gato. O sea, para ti este. Sí. O sea, está muy bien, muy O tierno sea, un ese libro. gato según lo que necesita cada Sí, persona. Sí. Lo que pasa es que luego mira, sabes que no funciona así porque es una lotería. Es decir, tú te Ya. dicen, dame un gato bueno. Y dices, sí, pues, Sí. a ver que salga. O sea, no. Voy a educarlo. Sí. Cada gato sí. es a su Sí, pero es un manera. libro muy tierno. yo no Pero lo es que llegué además- a leer, es que pero además sí he leído cada gato- justo el Espera, Nieves, final. perdón. ¿Sí? No lo llegué a leer y un poquito, me hice la idea leyendo lo que es al final del libro detrás, pero no me lo pude llevar en ese momento, pero tengo muchas ganas de Vale. leerlo y tengo Genial. esa idea de lo que has contado Venga, tú. Nieves. No sé qué ibas a decir. Que cada gato es diferente totalmente. Los gatos son únicos, igual que somos los seres humanos únicos. Nosotros hemos tenido 7 a lo largo de todos estos años y todos son absolutamente diferentes, con diferentes cualidades y todo. Pero nosotros, en la experiencia que tenemos, es que todos han sido cariñosísimos y nosotros les hemos querido muchísimo. Sí, Eso es. se les quiere mucho, sí. Carol, espera que te damos el micro. El micro. Bueno, ya me pongo nerviosa porque no me gusta hablar en público. Pero nada, solo quería decir que me ha encantado. En cuanto me enteré Qué que había bien. una charla sobre gatos, dije a Javi, hay que ir porque es que amo a los gatos. Sí. Y tendría uno si no fuese por mi alergia tremenda. Ay, qué No, rabia. es imposible. Lo intenté. Mi familia, soy de los Países Bajos y mi familia holandesa siempre ha tenido gatos. Y hay como no se pueden, o sea, hay pisos en Países Bajos, pero como el suelo es muy blando, Sí. Es muy difícil crear pisos. Tienen que meter barras muy largas para que se queden fijos, porque si no los pisos pueden hundirse no lo y sabía. torcerse y de todo. Sí, sí. Ajá. Entonces la gente vive mayoritariamente en casitas bajas con jardín. Sí. Entonces es muy común que las personas tengan gatos y siempre conocí el concepto gato en jardín. Claro. O sea, mi familia nunca tenía los gatos conscientemente en casa. O sea, casa. venían por interés porque sabían que había comida. Claro. Y es más fácil comer que, Claro. que cazar, ¿no? Y en Países Bajos tienen unas puertitas pequeñas para que el gato entre y salga cuando le dé la gana. Entonces, nada, una historia muy larga que no le va a interesar a nadie, pero quería llegar al punto No, es muy interesante, claro que de sí. que crecí con gatos y entonces yo siempre quise tener uno. Pero bueno, yo vivía en un piso, me daba un poco pena, pero bueno, dije, venga, pues lo voy a intentar, aunque esté en un piso, pues Sí. he visto que aquí los gatos están en pisos, pues igual Claro. tal. Y la primera noche ya fue muy gracioso porque yo me fui a la cama, yo tenía un gatito que había encontrado una prima mía en la calle, en Pola de Siero, y inmediatamente, no sé por qué, ese gatito ya como que directamente fue al arenal, que yo no sé cómo era posible porque venía de la calle, pero indirectamente Sí, sí. intuyó eso, no sé cómo, y muy cariñosa y tal. Y me fui a dormir la primera noche ya con toda esta ilusión que tenía un gatito.
y de repente oí un estaramao desde la habitación y me había tirado todo, cuadros, la mesa, adornos, y dije yo, bueno, ya empieza bien. y nada, pero después de incidente, nada, ya se comportaba un poco mejor, era un gatín pequeño, pero la cuestión es que fue imposible porque me entraba el asma, me picaban los ojos y al final lo tuve que regalar a una amiga que ya tenía otro gato y bueno, no sé si aporté algo a esto, pero bueno. Hombre, claro que aportaste. Pero bueno, y además me encantan los gatos. Lo de las alergias es un drama porque además es un drama también cuando hay una pareja que a lo mejor la persona que tiene el gato llega alguien nuevo a la casa y es alérgico, claro, es un debate moral. Sí, es decir, ¿qué sucede ahí, no? Es decir, que yo tengo algunos amigos que han abandonado al gato, luego se han arrepentido, porque claro, ya después pero ya no les daba tiempo. Yo porque estaba moqueando y con Ventolin y todo, horrible, pero lo que me encanta de la gatita, por ejemplo, es yo me ponía a ver la televisión o me ponía a leer un libro y venía y empezaba como a masajear. Sí. Bueno, eso es que me encantaba. Me parece tan entrañable. Es muy bueno. Y los gatos conocen todo lo que tienes en la casa y en la forma que lo tienes. Sí. Viene a casa y si has traído alguna cosa nueva, lo primero que hace, nada más llegar, a entrar en ese sitio, es al ver esa cosa. Sí. Esa cosa nueva, lo olfatea, lo mueve, porque es lo que tienen como lo que he dicho antes, tienen un GPS en su cerebro en el que está dibujado todo lo que hay 100 metros a la redonda que ellos controlan. Donde hay buenos ratones para comer, donde hay rico hierba, la hierba, tienen todo donde estás tú y dónde está cada cosa de la casa. Por lo tanto, cuando tú haces una revolución total en la casa, les vuelve locos porque se ponen nerviosísimos. Sí, es verdad. Las mudanzas y los cambios no lo llevan nada bien. Lo que sí es gracioso también, lo que comentabais antes, que es verdad, y es que saben lo que de verdad te interesa. O sea, si estás muy concentrada, por ejemplo, escribiendo o leyendo o pintando, porque a mí me pasa que... Bueno, di la verdad, o en el baño. Encima. O en el baño. O en el baño, también. Pero vamos, se te ponen encima del... Ay, ¿cómo se llama donde se pinta? No me sale... El lienzo. El lienzo. Se te ponen encima del lienzo o de las hojas donde estás escribiendo o delante del ordenador para que no puedas escribir. Tienes aquí Tienes así el teclado, mi Andrea, que era la primera gata, tuve que hacer un espacio para que ella estuviese delante y yo encima de ella tecleando el ordenador. Tenía que estar ahí o aquí mientras que yo trabajaba. Pero iba con sus patitas delicadas, no tocaba nada en la mesa, a pesar de que mi mesa siempre es un desastre, tiene un montón de cosas, no tiraba ni una. Es verdad. Despacito. Hay algunos que son más torpes, pero en general no tiran nada. Y otras veces la daba por teclear a ella. Así que ya estaba hasta las narices de que yo estaba mucho rato, se daba la vuelta y empezaba a tocar las teclas, todas las teclas. Son impresionantes para descubrirles. Sí. Nosotros lo primero que hacemos ahora que no están en casa, quienes tienen problemas para dormir porque sus gatos les despiertan, nosotros que hemos tenido muchos, les hicimos en uno de los baños de la casa, era su casa. Le pusimos cojines, le pusimos de todo y cuando nos íbamos a dormir sabía que tenía que irse para allá y se iba sola. Abríamos, cerrábamos la puerta y ya está. Pero fijaros cómo es esta, Cuando estaba ya preñada, que ya iba a dar a luz, cuando ya iba a parir, abrió la puerta del baño, abrió la puerta de separación entre el hall y el salón, subió a nuestra habitación, abrió la puerta de la habitación, llegó allí y empezó a maullar, nos levantamos, subió a donde tenía ella hecha, donde iban a parir, para que nosotros estuviésemos allí. Eso no lo había hecho nunca. O sea, cuando quieren algo, lo consiguen sea como sea, porque ella nunca se había ido del baño entre la noche. Todas las noches se quedaba allí y ella se quedaba. Y por la noche yo me iba a la cama, ella venía, yo la abría la cama, se quedaba allí un rato y entonces al rato Miguel siempre iba después. Cuando venía Miguel, antes de que entrase, ya sabía que venía, se bajaba y se quedaba a la puerta. Abría Miguel y la llevaba
al baño. Es decir, yo creo que sí que son inteligentes. Sí, yo creo Se que lo saben también. todos, son listas como alambres. O sea, Pedro, de ¿tú verdad. duermes con ellos? ¿Con tus gatos? Le preguntaba a Pedro si duerme, porque tú ya nos contaste que los tuyos duermen. duermo en el espacio que me dejan. Vale, pero duermen Sí. en tu cama. Sí, claro. ¿no? Sí. El otro día se fue Bea a dormir antes, entonces cuando yo fui a dormir estaba Bea en un lado y en el otro Atún, totalmente repantingado. Entonces dije, bueno, pues me quedo en el sofá. Porque claro, es que no había opción. Es decir, no... Y por la mañana, además, os pasará también a los que tenéis gatos que por la mañana te despiertas con tortícolis porque haces unos escorzos para no molestarles. Ya, que es, Bueno, que es yo inhumano. no, la verdad, pero Es decir, a mí me pasa que lo quieres además, como intentas moverlo como si fuera una planta que mueves, ¿no? Para que no se despierte. Pero que no, que se va a despertar igual, da igual, pero bueno, pero te empiezas a poner ya esquinados y nosotros a veces estamos totalmente en un lado y está el gato como si la cama... Ay, qué gracia. pero así, puesto así y Sí, sin ningún problema. sí. Sí, Hay una anécdota de Simón, es que Simón es muy simpático. Cuando llegó, tenía 1 año, porque lo cogí de la protectora y era de una chica, bueno, pues que tuvo que marchar a trabajar a Estados Unidos y entonces no podía llevar el gato. Entonces me lo pasaron a mí, ¿no? Tenía 1 año. Y esto fue pues el primer año que yo lo tuve en casa, que enseguida enseguida fui su madre, ¿no? Lo tenía clarísimo. Bueno, pues por aquella época yo no tenía pareja y entonces teníamos la cama toda para nosotros dos. Pero hay una amiga, muy amiga, que nos encanta dormir juntas cuando viene a casa. No es mi pareja, pero somos felices durmiendo juntas. Bueno, pues la primera vez que llegó y dormimos en la cama, le meó toda su ropa. O sea, fue como diciendo, esta cama, vamos, ni se te ocurra. Esta cama es mía y de mi madre y de nadie más. Quiero deciros que habéis visto este libro de 7 vidas. Quiero deciros que a finales de mes saldrán 2 libros de gatos. ¿Puedes poner, por favor, ese vídeo pequeñito que tenemos o no? Que se llama The Black. Sí, ponlo, no sé ¿no? si le apetece mucho. ¿Le puedes Miguel. ponerlo? Sí, ponlo. Es muy breve. Vale, no es un bueno, vídeo largo, es un segundo, unos vale, segundos. Vale. Es unos segundos. Pero quería decir que nuestro último gatito, Blackie es la maravilla del universo para nosotros. Hemos tenido 7 y creo que este es el mejor que hemos tenido. Es una maravilla de gato, la verdad. Entonces hemos hecho, Miguel sobre todo, el trabajo más importante, porque ha hecho montones de fotos del gato para luego poderlos con la IA hacer que se mueva, ¿sabes? Porque le hace fotos de diferentes partes. Y entonces los dos... Ay, qué gracioso, por favor. Ay, por favor. Ese Me muero. es Blackie. Y luego Ahora tose. Tenemos al... Y estos son los dos libros. Blackie Aventuras 1 y Blackie Aventuras 2. ¿Son los que van a salir? Van a salir en la Astura, ya está colgado en la página web suya, por favor, de que se pueden reservar. me muero. Este gato anda así porque Miguel le ha hecho fotos desde todos los ángulos y luego con la IA le ha puesto a moverse. Sí. Y entonces van a salir a finales de mes, ya están en las librerías, se pueden reservar. Mírale. Es que es lindo como es solo. Pero no sabéis la de cosas que hace el gatito este, ¿eh? Pone unas posturas que se puede hacer un abecedario con las posturas que pone. ¿Eh? En fin, bueno. Bueno, no sé si queréis decir algo más, si os apetece comentar. Zulima. Bueno, primero muchísimas gracias a Ana por haber hecho este encuentro de gatos. No me lo iba a perder por nada del mundo. Y muchísimas gracias a los dos por haber hecho las presentaciones tan agradables, de verdad. Bueno, entre mis gente conocida tiemblan cuando empiezo a hablar de gatos porque no callo.
Entonces tiemblan. A ver, quería decir nada, como anécdota varias cosas, y es que, bueno, yo tuve 3 gatos casa. Empecé teniendo gatos porque a mí me gustan los animales. Quería tener perro, pero el perro necesitaba muchos cuidados fuera, es decir, tenerlo que sacar, ¿no? Entonces dije, vale, pues elijo el gato. Y desde que llegó Rufo, mi primer gato blanco, con los ojos azules, dije ya, el mundo de los gatos y yo. Tiene nombre de perro, además. Tiene nombre de perro. Sí, bueno, le puse Rufo, no sé. Digo, pues la Rufo, el verdad perro de muy aquí bien de Oviedo, dónde de viene, que tiene pero la sí, estatua. sí. Y nada, anécdotas así muy rápidas es que, bueno, tuve 3. El último se llama Mayuku, de Mayar, porque lo cogimos en una aldea de Pravia, que unos amigos siempre nos invitan, que mayan sidra, y entonces siempre nos invitan, y por eso se llama Mayuku. Ese, que es el que quedó por edad, o sea, los otros fueron falleciendo, cada vez que me levanto del sillón, él está esperando de dónde me levanto para ir él. Entonces yo después lo respeto. O sea, si él va al sillón, yo cojo la silla. Si él va a la silla, yo cojo el sillón. Pero no lo muevo. O sea, ya puede sentarse donde quiera, que yo me las organizo y no me muevo. Y lo de dormir con gatos, yo he dormido con los 3 exactamente como tú has dicho. O sea, yo voy encogiéndome hacia la almohada, me voy encogiendo hacia la almohada para dejarle sitio. Y lo mismo, luego tengo las rodillas, la cadera, la tortícolis, bueno, todo, pero no mueves a los gatos, es verdad, es que no los mueves. Claro. Y luego, bueno, por circunstancias de la vida, muy rápido, yo ahora vivo en casa y entonces sabía que en cuanto llegara una gata, fue una gata primeriza que vino a parir a casa, le puse una zona para ella y tal. A partir de ahí fueron llegando gatos, porque claro, tenían techo, comida y además les iba poniendo así como medio camitas, ¿no? Y comederos, un comedero por gato puse siempre. Y tuve muchos, porque por circunstancias de la vida pues no los pude ir esterilizando. Entonces en un otoño y en una primavera tuve muchos. Sí. Y entonces mi experiencia, no sé si lo volvería a hacer porque es muchísimo trabajo. Cuando luego los pude ir esterilizando, eran muchos, entonces bueno, fue muchísimo trabajo y mucha angustia para mí, porque yo meterlos en un transportín no puedo, sufro. O sea, sufro muchísimo yo. Sí. Claro, porque digo, me meten a mí ahí y es que me da un colapso. Bueno, entonces lo que tuve que hacer es coger a todos los gatitos que iban destetando, ¿vale? Y lo que hice fue, en un comedor que tengo, lo habilité solo para ellos. Quité la mitad de los muebles y lo puse solo para ellos. Entonces estuve una temporada con 15 gatitos, de 3 meses a cerca de un año, Madre mía, dentro del comedor, para poderlos controlar, desparasitar y esterilizar, porque claro, los de fuera ya me costaba muchísimo cogerlos y demás y tal. Claro, entonces los que pude los metí. Fueron los meses más felices de mi vida. 15 gatitos en una habitación. Era entrar en la habitación, yo me sentaba en el suelo y lo único que tenía que hacer era sentarme en mitad. Y fueron, bueno, tengo unos vídeos que es una pasada, cómo juegan, cómo relacionan. Luego tenía una gata súper madraza que la metí con los gatitos, la gata más feliz del mundo. No daba abasto a ser madre a de relamer. tantos. Sí. Gracias. Y bueno, Zulima. anécdotas miles tengo. Sí, me imagino. Y el libro uno de los libros que recomendaría, no me acuerdo del autor, pero el gato se llama Bob. Es un gato muy conocido, fue un gato muy conocido de Londres, todo el mundo iba a verle porque se eligieron mutuamente. Un chico que estaba metido en el mundo de la droga, quería salir y este lo encontró muy mal herido en la calle, y es Bob. Y entonces Bob fue muy conocido en YouTube. Y todo el mundo iba, no me acuerdo cómo se llama el nombre de quien lo escribió el chico,
Sí. Y gracias a Bob salió y tocaba en la calle. ¡Ajo, qué bien! Y entonces él tocaba en la calle, pero en realidad a quien iba a ver era al gato. Y al gato le llevaban todo, bufandas, comida. Y el chico, bueno, era así como secundario. Y es como tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Ya. Y bueno, lo recomiendo en cuanto os metáis, poner Se el llama gato Bob. un gato callejero llamado Bob, se llama. Sí, sí. Vale. Pero luego hicieron una película incluso. Sí, al chico le fue muy bien, le salvó la vida al gato. Sí, Y vamos, ganó mucho dinero de hecho es tocando millonario con el ahora. gato. ¡Jolín! Sí, gracias al gato. Madre mía. Sí. Madre mía. Bueno, no sé si Nieves, Pedro, queréis decir algo más o alguien, pero Hay una venga, persona ahí que- Patri. Bueno, brevemente, enhorabuena por vuestra intervención, Ana, Pedro, Nieves. La verdad que gracias a vuestras palabras parece que puedo escuchar el ronroneo de vuestros gatos y de los míos, ¿no? ya fallecidos. Se lo estaba contando a mi amigo Gabriel cómo recordaba a la gata. Y a modo de anécdota me han venido unos versos de un poeta que dicen algo así, parafraseando, que es necesario amar a una persona como si quiera un gato, ¿no? Y empieza a establecer ese símil con su independencia, con su carácter, sin querer domarlo ni dominarlo. Y hace poquito, justamente cuando recordaba a la gata, mencionasteis a Bukowski, cómo era reconocido y conocido su gato sobre la silla de trabajo, ¿no? Lo mismo me sucedía a mí con la mía, y luego vas notando con los años el hueco que van dejando, ¿no? Por la casa dices, aquí estaba, ya no está. Comienzas a hablar en pasado, en pretérito, todo lo que era presente y parecía ser eterno, ¿no? A través de los años. Y hace poquito me he mudado, estoy en Oviedo y tengo una terraza con un patio que siempre tengo abierta, ¿no? Y de repente en el salón oigo un ruido. Y yo, uy, ¿será un fantasma? Como comentaba Pedro, ¿o qué será? Y era un gato que se me había colado. Y un gato chiquitito además, y yo diciendo, me cachis, ¿no? Con todas las terrazas que hay, y decide la mía y decide entrar al salón. Entonces, bueno, 2 veces a la semana, ayer estuvo y acude a casa a la misma hora, en torno a las 5, y ya sabe que va a tener su loncha de pechuga de pavo y su caricia, ¿no? Ay, ya se va y salta. Entonces ya le digo hasta mañana, ¿no? Y, Qué guay. Y nada, enhorabuena por vuestras aportaciones muy divertidas y muy sentidas. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, eso. Si queréis terminar con algo y ya despedimos. Mira, es que porque... no hemos hablado de cuando se muere un gato, ¿no? ¿Eh? De la muerte de un gatín. Yo quiero decir una cosa. Sí. Mi Andrea, que fue la primera, se murió entre mis brazos. La tenía en los brazos, iba perdiendo calor, se quedaba fría. Me miraba interrogante y se le puso los ojos negros. Y cuando se le pusieron los ojos negros, dije, ha muerto. Y en ese momento empezó a subirle la temperatura corporal. O sea, al morir se quedan fríos, pero después empezó a subirle la temperatura corporal y volvió a tener la misma que tenía antes de haberse muerto. Son momentos muy duros, pero muy hermosos, porque ellos te piden ayuda. Con los ojos, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Está diciendo, ¿qué me pasa? Y estaba ya apretada contra mi pecho, apretadísima, y su cabeza debajo de mí. O sea, pero no se pierde el cariño que tenías por ellas. Nosotros les seguimos queriendo a nuestros gatos, aunque no estén, y les tenemos mucho cariño. Ha sido por eso muy hermoso para nosotros escribir 7 vidas. Ahí están las fotos. Gracias. Gracias a ti, Ana. Nieves. Pedro, ¿quieres terminar con algo? Nada, no, muchas gracias por la invitación, que me ha hecho además mucha ilusión venir a la Biblioteca del Fontán, Claro. donde venía a no estudiar de más joven y pasaba horas aquí leyendo cosas que no eran los libros. Y nada, que muchas gracias, Ana, de verdad, por organizarlo y por invitarnos y porque me has permitido nada, conocer a gracias. Nieves. Gracias a todos vosotros por venir aquí a Gracias escucharnos. a vosotras y a vosotros. Y os espero con una invitada, Laura Marcos, el miércoles que viene, que vamos a hablar de autoras de otras épocas y de Norteamérica, sobre todo, en una época en la que escribir era más difícil para una mujer de lo que es ahora, que sigue siendo difícil, pero no tanto. Gracias.